vamos a comenzar con la recapitulación de las cosas que hemos visto durante todos estos días. Bueno, en una introducción en la cual no me voy a detener mucho, hablábamos de los diferentes métodos para los pronósticos meteorológicos, nos referíamos a los métodos sinópticos, los métodos estadísticos y los modelos hidrodinámicos, que en definitiva han sido el objeto de estudio en el presente curso. Explicábamos cómo funcionan los métodos sinópticos, basados fundamentalmente en la interpretación de los mapas del tiempo, cómo funcionan los métodos estadísticos a partir de lograr una relación entre un grupo de variables de las cuales depende el comportamiento de otras. Estas variables independientes se van a llamar predictores. La variable a pronosticar, que depende del comportamiento de los predictores, se llama predictando. Y este es un elemento importante porque recuerden que también nuevamente lo vimos cuando estudiamos los esquemas de parametrización, donde hablábamos de que se basa en el equilibrio estadístico entre el comportamiento de una variable determinada y las que son resueltas, no resueltas por el modelo, y aquellas que sí son resueltas por el modelo. Bueno, de los modelos numéricos, decir que, como ustedes saben, se basan en la solución matemática del conocido sistema de ecuaciones de hidrotermodinámica, que aquí lo podemos apreciar y que tiene varios miembros. Un miembro acá, que va a aparecer siempre en la parte izquierda de la ecuación, y que tiene que ver con la variación temporal de la variable que nosotros queremos pronosticar. Otro miembro acá, que es el miembro que vamos a conocer como miembro advectivo, que está compuesto por dos partes. Una parte inicial acá, que son los miembros que tienen que ver con el transporte horizontal, ¿verdad? Y este que tiene que ver con la variación vertical de la variable. En este caso es la componente zonal del viento, pero también puede ser la meridional, puede ser la temperatura, y así, bueno, en este caso la humedad específica. Vean, estos dos miembros que están acá constituyen el transporte horizontal, y este que está acá, el transporte vertical o variación vertical de la variable. Luego vamos a ver otro miembro acá, que vamos a conocer como gradiente, fuerza del gradiente de presión, ¿verdad? La fuerza de Coriolis, y los miembros que están relacionados con las fuerzas de viscosidad turbulenta. Aquí vimos, bueno, más adelante de todas maneras vamos a pasar por ahí, lo que son los flujos turbulentos de impulso, los flujos turbulentos, en este caso de impulso para las ecuaciones de movimiento, y los flujos turbulentos de humedad y de temperatura para las ecuaciones precisamente de la humedad y de la temperatura respectivamente. Y aquí, bueno, les decía la fuerza de Coriolis. Veíamos algunos modelos globales que es importante tener en cuenta, porque cuando vamos a utilizar un modelo regional vamos a tener la necesidad de utilizar datos de entrada de los modelos globales. Hay dos modelos fundamentales: el modelo del Global Forecast System y el modelo del Centro Europeo de Pronóstico. Son modelos que indistintamente nos pueden servir en un momento u otro para alimentar nuestros modelos regionales, concretamente, bueno, en este momento el WRF, que es el modelo que más estamos usando. Y recordar que, bueno, por lo general se usan los datos del modelo GFS, sobre todo en el trabajo operativo. En el mundo es más usado, como quiera que sus variables de salida, y que van a ser que van a constituir las condiciones de contorno y las condiciones iniciales de nuestro modelo regional, pues están disponibles de forma gratuita en Internet, a diferencia del modelo del Centro Europeo. Bueno, aquí no nos vamos a detener. Veíamos la diferencia entre lo que podemos ver en un modelo global, aun cuando aumentemos su tamaño, cómo no es posible ver un nivel importante de detalles de la región que nosotros queremos trabajar. Es un acercamiento, lo más que podemos lograr es un mejoramiento óptico, es decir, una ampliación desde el punto de vista óptico, un zoom, como se le suele llamar, y no necesariamente vamos a mejorar el nivel de detalles que vamos a poder apreciar sí en los modelos regionales, como, bueno, vamos a ver más adelante. Hablábamos de los modelos globales, que emplean grandes volúmenes de datos y, bueno, suelen ser corridos, por supuesto, en los grandes centros de modelado numérico, que, bueno, se encuentran en Estados Unidos, Gran Bretaña, en Moscú, Alemania, etcétera, y que son los que tienen los niveles computacionales necesarios para realizar este tipo de simulaciones.
Eh, por acá, bueno, mencionábamos algunos modelos de área limitada, el MM5, que en su momento fue un modelo muy importante y fue el antecesor del modelo WRF, que vino, bueno, prácticamente desplazó el modelo MM5, y sobre todo por las facilidades que brinda desde el punto de vista ya no solo del pronóstico meteorológico, sino desde el punto de vista de investigación. Y bueno, mencionábamos también el modelo ARPS como un modelo también importante para la investigación y sobre todo para realizar predicciones o pronósticos a muy corto plazo o pronóstico inmediato, o lo que se le suele llamar en inglés como el nowcasting. Bueno, hablamos un poco de historia, del surgimiento de las primeras ideas, diría yo, sobre la solución de los problemas del tiempo a partir de la solución de ecuaciones de la físico-matemática. Y bueno, decíamos que esto parte incluso desde finales del siglo XIX hasta llegar a Richardson, que bueno, fue quien resolvió por primera vez un problema relacionado con el pronóstico del tiempo de forma manual. Mencionábamos los principios, ¿verdad?, para la construcción de un modelo numérico. ¿Cuáles son esos principios? Mencionábamos alrededor de cuatro: determinación y descripción de los procesos físicos que conllevan los cambios en las condiciones, las ecuaciones diferenciales que van a describir esos procesos. Quiere decir que tenemos que saber cuáles son los procesos que queremos escribir y cuáles son las ecuaciones, por supuesto, que pueden ser utilizadas para ello. Y muy importante, la sustitución de un complejo medio natural que en uno más simple. Recuerden, hablábamos de el medio natural es un medio continuo, de verdad, y sin embargo nosotros tenemos que discretizarlo, es decir, convertir ese medio en una malla de puntos discretos para que nosotros podamos buscarle una solución a eso, al problema del pronóstico del tiempo, como quiera que las ecuaciones numéricas no tienen solución analítica. De ahí que, como vamos a ver más adelante, bueno, la solución a las ecuaciones de los modelos numéricos tiene que hacerse de forma aproximada a través de determinados métodos numéricos, y que es lo que le da nombre prácticamente a los modelos, que bueno, a un inicio se le llamaron modelos hidrodinámicos, aunque todavía, por supuesto, se les puede llamar, pero paulatinamente, y como quiera que también es más fácil decir modelos numéricos que modelos hidrodinámicos, pues han ido adquiriendo este término de modelos numéricos, pero este adjetivo de numéricos se le debe a los métodos con los cuales se le puede dar solución aproximada a este sistema de ecuaciones. Hablábamos de, de las diferentes escalas de los procesos meteorológicos, y esto es muy importante porque también, en dependencia de la escala de los procesos meteorológicos que nosotros querramos describir, pues va a ser el tipo de modelo que vamos a utilizar. Recuerden y que seguramente después también lo vamos a mencionar, hablamos de modelos hidrostáticos, modelos no hidrostáticos, y hablamos de las escalas sinópticas, la escala, la mesoescala o la escala intermedia, y hablamos también de la microescala. Y dijimos en algún momento que los procesos de escala sinóptica, que como pueden ver acá, tienen espacialmente dimensiones entre los 1000 y 10.000 kilómetros, duración en el tiempo entre 1 y 10 días, y a ellos están asociadas las ondas macroescalares u ondas de Rossby, pues generalmente se le pueden solucionar con modelos hidrostáticos. No así en los procesos de mesoescala. Bueno, esto aquí ya podemos ver un sistema, grandes sistemas sinópticos que poníamos como ejemplo de los procesos de escala sinóptica o de macroescala. Bueno, aquí los grandes centros de bajas y altas presiones que van a determinar las condiciones meteorológicas a gran escala en determinadas regiones o en una región determinada del planeta. Recuerden, por ejemplo, en nuestro hemisferio, acá en el hemisferio sur, en la zona donde vivimos, la interacción entre el anticiclón del Pacífico Sur y la dorsal del anticiclón del Atlántico Sur, pues un poco van a influir, o bastante, diría yo, influye en el comportamiento del tiempo en prácticamente toda Sudamérica, más efectivamente en el cono sur africano, a la vez sudamericano, a la vez que, por ejemplo, el anticiclón del Atlántico Norte lo hace en la parte occidental, en el hemisferio occidental del norte de nuestro planeta, y bueno, tan así que le llaman el dictador del tiempo en esa parte de nuestro planeta. Decía, a los procesos de mesoescala van a estar asociadas las ondas de gravedad
son procesos que tienen entre 1 y 900 kilómetros. Ahí, bueno, hay que usar necesariamente para describir estos procesos modelos no hidrostáticos que ya no van a incluir la ecuación de estática, aunque no quiere decir que no la puedan usar en determinado momento, pero sí necesariamente tienen que incluir la tercera ecuación de movimiento, como quiera que tienen que usarse modelos no hidrostáticos. Y bueno, este tipo de procesos, bueno, están los procesos convectivos, fundamentalmente los frentes, y muy importante en nuestra región, o acá donde nos encontramos en este momento, los procesos orográficos. Reitero, a estos procesos de mesoescala están asociadas las ondas de gravedad. Aquí vemos, bueno, un frente, vemos un proceso convectivo, cumulonimbus, etcétera. Bueno, y también, bueno, como les decía, pueden haber lluvias asociadas a los procesos orográficos, las circulaciones, las convergencias que se forman producto de los procesos de circulación de brisas, sobre todo en islas, suele ocurrir mucho, y aunque no solo en las islas suele ocurrir, y los procesos también asociados a la circulación de valle y montaña, que sí es muy común acá en esta región. Y bueno, finalmente los procesos de microescala, cuya magnitud espacial está en el orden de centímetros y metros, duran en segundos, minutos, desde el punto de vista temporal, y bueno, a ellos están asociados las llamadas ondas acústicas. Recuerden que habíamos dicho que se llaman acústicas porque su propagación es aproximadamente, si se propagan aproximadamente a una velocidad similar a la del sonido. A estos procesos van a estar asociados la turbulencia atmosférica y los procesos en la capa superficial fundamentalmente. Bueno, por aquí las preguntas que poníamos en los exámenes por esos días, y bueno, ya vamos a entrar en el sistema de ecuaciones fundamentales de la hidrotermodinámica y que, como habíamos visto, van a estar respondiendo a las principales leyes de conservación, concretamente del impulso, de la energía y la ley de conservación de la masa. Aquí nuevamente el sistema, no nos vamos a volver a detener, ya lo vimos anteriormente, cada uno de sus miembros. Sentí como un micrófono abierto por ahí. Bueno, decía, el sistema de ecuaciones, que en este caso está compuesto por las dos ecuaciones de movimiento, ¿verdad? En este caso la tercera también, para un modelo no hidrostático, la ecuación de la temperatura, la ecuación de la continuidad, importante para calcular los movimientos verticales del viento. Recuerden que lo habíamos visto así, más adelante va a aparecer en una diapositiva, y la ecuación para la humedad. Recuerden que cuando hablábamos del modelo de la química, el Wolfram se incluye en la ecuación de difusión turbulenta para las concentraciones. Hablábamos también de que este miembro derecho está relacionado, está asociado con las fuerzas de viscosidad turbulenta, es decir, todos los procesos, por decirlo de alguna manera, no adiabáticos dentro del sistema de ecuaciones, que ya no dependen de un flujo laminar. Recuerden que hablamos de la introducción de los miembros de Reynolds en la ecuación de Navier-Stokes, y que estos miembros, bueno, complejizaron mucho la solución de los sistemas de ecuaciones, como que era que se incrementaron el número de miembros, y ese número de miembros que se incrementó, pues tiene que ver con esto que está acá, que luego de de muchos estudios, muchos años, se logró resolver a partir de la teoría K de la turbulencia, que logra expresar estos miembros que están aquí, que no son otra cosa que las desviaciones de la media que se producen en cada una de las variables meteorológicas. Pueden ser expresadas a través de su valor medio, pero con un coeficiente que vamos a llamar coeficiente de turbulencia, cuya obtención también se constituyó en un problema importante en ese momento. Bueno, ya hoy no lo es tanto, ya tenemos muchas expresiones para lograr resolver ese problema. Lo mismo ocurre para el caso de la temperatura y para el caso de la humedad, que también tienen flujos turbulentos. Después, bueno, eso lo vimos más en detalle, y por supuesto que hoy también vamos a repasar de alguna manera. Bueno, entramos en los sistemas de ecuaciones en diferentes sistemas de coordenadas. Bueno, habíamos visto inicialmente, como debe ser, sistema de ecuaciones de hidrotermodinámica en el sistema de coordenadas cartesianas, pero no es así como en la actualidad se utilizan estos sistemas de ecuaciones. Vamos a ver dos sistemas de ecuaciones fundamentales, en este caso
el sistema isobárico de coordenadas, todavía utilizado en algunos modelos, fundamentalmente en modelos hidrostáticos. Y vamos a ver también el sistema sigma de coordenadas. Aquí la diferencia fundamental va a estar relacionada con el miembro vertical, ¿verdad? Con la variación vertical de las variables meteorológicas, que en lugar de estar asociado a un eje vertical en alturas, va a estar asociado a un eje vertical en valores de presión. Aquí podemos ver las transformaciones que se pueden realizar, para lo cual nos vamos a apoyar en la ecuación de estática, ¿verdad? Les decía, bueno, la ecuación de estática no vimos aquí en detalles cómo obtenerla, porque, bueno, normalmente forma parte de un curso de física de la atmósfera. Hay algunos elementos también acá de la dinámica que deben haber aprendido en cursos de dinámicas previos al estudio del modelado numérico y por tanto no nos podemos detener en todos estos elementos. Pero bueno, con ayuda de la ecuación de estática hacemos las transformaciones correspondientes y vamos a obtener acá entonces ya el sistema de ecuaciones con la coordenada vertical atendiendo a las variaciones de la presión. Lo podemos ver acá. Si bien la velocidad vertical del viento, recuerden, la veíamos en el sistema de coordenadas cartesianas en metros por segundo, pues en el sistema isobárico de coordenadas la vamos a ver en hectopascales, también por supuesto por unidades de tiempo. Son los cambios fundamentales. Aquí, bueno, vamos a ver una forma bastante simple, la ecuación de continuidad. Recuerden que integrando esta ecuación nosotros podemos obtener esta variable que es la velocidad vertical. Recuerden que las mediciones meteorológicas nos permiten obtener U y V a partir de la velocidad y la dirección del viento. Hubo muchas dificultades en la tarea para obtener estas dos componentes U y V. Muy sencillo, son muy sencillas de obtener, solo hay que imaginarse lo que estudiaron en matemáticas en algún momento, que U y V no son otra cosa que las proyecciones ortogonales de un vector, ¿ok? Y que por supuesto tienen que ver con la trigonometría. Yo no me voy a detener en ello en este momento, pero creo que es importante que repasen eso porque es elemental. Y si bien podemos pasar, teniendo en cuenta la velocidad y la dirección del viento, a las componentes ortogonales U y V, que en este caso van a ser escalares, ¿verdad? Pues el proceso inverso es a partir, igual que en la matemática, del teorema de Pitágoras. Por acá, bueno, la ecuación para la temperatura potencial es muy importante. En muchos ejercicios esto se aproxima, ¿verdad? R sobre CP, que si la memoria no me traiciona, eso es igual a 0.286. Y por aquí la ecuación para la humedad. Aquí la temperatura se utiliza solo como una fórmula de control, también con ayuda de la ecuación de estática. Este es el sistema entonces de ecuaciones en sistema isobárico de coordenadas. Bueno, aquí habíamos visto dos variables diferenciales, por decirlo de alguna manera, relacionadas con el viento, en este caso la divergencia, y la vorticidad. Ambos son dos elementos, dos predictores muy importantes en los pronósticos meteorológicos. Muchas veces, por ejemplo, cuando en el caso de Perú hablamos de la influencia de la alta de Bolivia en los niveles altos de la troposfera sobre Perú, y muchas veces se suele escuchar, porque dan lugar, producen divergencia del viento sobre el Perú, sobre la zona central de Perú, sobre el sur de Perú, depende la ubicación que tenga en un momento determinado, y eso da lugar a que permita el mejor desarrollo de procesos de precipitación en la región. Entonces, bueno, ¿y qué cosa es la divergencia? Bueno, muchas veces no sabemos. Bueno, la divergencia la podemos calcular de la manera más sencilla a partir de esta expresión que tenemos acá, y no es más que la propiedad que tiene el aire de confluir o diverger en un momento determinado a partir de varios factores que ya también en la última clase explicábamos, que pueden ser de confluencia por encuentro entre dos flujos de aire que vienen de frente, uno hacia el otro, o por cambios en la velocidad del flujo, ya sea hacia mayor o hacia menor, en una región determinada, que también puede dar lugar a divergencias positivas o negativas. Y la vorticidad no es otra cosa que la propiedad que tiene el viento de rotar.
Y también es un elemento muy importante porque recuerda que cuando tenemos vorticidad ciclónica vamos a tener más posibilidades de que haya formación, ¿verdad?, de nubosidad, de precipitaciones, precisamente porque la vorticidad ciclónica hace que el flujo de aire venga hacia el centro, ¿verdad? Converja hacia el centro. Bueno, aquí se pone de manifiesto. Esto casi siempre coincide que cuando hay vorticidad ciclónica, bueno, casi siempre no coincide. No necesariamente tiene que haber vorticidad ciclónica para que haya divergencia negativa, pero siempre que hay vorticidad ciclónica va a haber divergencia negativa, como quiera que en los sistemas ciclónicos el viento converge hacia el centro, ¿verdad? Por tanto, va a haber siempre divergencia negativa y mayor posibilidad de que ocurra nubosidad y precipitaciones. Y bueno, ya les decía, a partir de la integral de la ecuación de continuidad, pues podemos obtener los movimientos verticales del viento en un nivel determinado, en este caso nivel 2, y que siempre va a depender de un nivel 1, más la divergencia promedio. Recuerden, aquí aplicamos método de trapecios, divergencia promedio entre el nivel 2 y el nivel 1. Nos podemos preguntar, bueno, y en el nivel 1, ¿cómo lo calculamos? Bueno, el primer nivel siempre va a ser la superficie subyacente, donde por supuesto no hay velocidad vertical. Quiere decir que para el primer nivel no se tiene en cuenta acá. Para calcular la velocidad vertical en el nivel 1, este miembro no iría y dependería solo de este, ¿verdad? Luego, bueno, vimos el sistema sigma de coordenadas, donde se introduce un cambio muy importante, porque si bien en el sistema isobárico de coordenadas, y esto es un elemento muy importante a tener en cuenta, el nivel inferior lo va a constituir el nivel medio del mar. En el sistema sigma de coordenadas, el principal aporte que se hace es que se va a tener en cuenta la orografía en el miembro de las ecuaciones que tiene que ver con la variación vertical de las variables. La forma más sencilla de expresar la coordenada sigma es a partir de la relación que existe entre la presión en un nivel determinado y la presión en la superficie subyacente, fíjense bien, no en el nivel medio del mar. Quiere decir que si bien el sistema isobárico de coordenadas no consideraba directamente las irregularidades del terreno, pues el sistema sigma sí va a considerar las irregularidades del terreno. Por tanto, fue un sistema de coordenadas que constituyó un aporte importante en el desarrollo del modelado numérico, sobre todo en el modelado numérico regional. Recordemos que cuando hablábamos de las escalas decíamos que la orografía no juega un papel demasiado importante en el desarrollo y evolución de los procesos sinópticos, bueno, salvo en aquellos lugares donde hay macizos montañosos, ya como el Himalaya, la cordillera precisamente de los Andes, mencionábamos las rocosas en la parte norte de nuestro continente, quizás en los Urales, grandes sistemas montañosos, pero por lo general no juegan un papel demasiado importante en el desarrollo y evolución de los procesos sinópticos, sí en el desarrollo y evolución de los procesos de mesoescala. Por eso es que el sistema sigma de coordenadas viene a significar, yo diría que como una piedra angular, ¿no? En el desarrollo de los modelos regionales del tiempo. Bueno, hablábamos de las proyecciones cartográficas, de la proyección cilíndrica, de la proyección cónica, y también, bueno, en un momento determinado dejamos como tarea recuerden trabajar con el sistema esférico de coordenadas, que precisamente tiene que ver con la proyección esférica. Pero no obstante, nos concentramos en estas dos, la cilíndrica y la cónica, como quiera que son las más utilizadas. En el caso de la cilíndrica, la más utilizada es la proyección de Mercator. Hay muchas variantes y este es un elemento muy importante porque es el coeficiente que nos permite en las ecuaciones de nuestro sistema ajustar a la proyección cartográfica que estamos utilizando. Y este coeficiente se calcula de manera diferente para los diferentes sistemas, para las diferentes proyecciones cartográficas. La más sencilla es para la proyección Mercator. Muy importante, recuerden que la proyección Mercator es más utilizable en las zonas cercanas al ecuador. Si observan este cilindro que está aquí, es a partir del cual se obtiene la proyección Mercator, vean que tangentea en el ecuador. Y eso es muy importante porque nos dice que en esta zona es donde más se va, donde menos deformación, ¿verdad? Vamos a tener.
Eso implica que, por ejemplo, en el modelo WRF, a la hora de configurar en el namelist la parte que tiene que ver con la proyección cartográfica, la única información que necesita el modelo es saber la latitud y la coordenada del punto central de nuestro dominio exterior. No hay que brindar ninguna otra información, como quiera que esta proyección va a tangentear, ¿verdad?, a el globo terráqueo en el Ecuador, y es la más sencilla. Ya no es bueno utilizarla en otras latitudes, salvo que vayamos a utilizarla en una región muy pequeña, donde haya poca deformación, y bueno, eso quizás se nos pueda permitir. Pero ya para latitudes medias, generalmente debe utilizarse la proyección cónica, generalmente, bueno, la del Lambert conforme, que suele ser una de las más utilizadas. Cada una de estas proyecciones tiene disímiles variantes. Aquí vimos lo más elemental, por supuesto, y bueno, en el caso de la proyección cónica, vean que tangentea ya no en el Ecuador, sino tangentea en otras latitudes. Este coeficiente aquí es un poquito más complejo de obtener, pero bueno, ningún tipo de problema tenemos. Y vean aquí en las ecuaciones en qué momento este coeficiente va a entrar. Van a disculpar, aquí hay un error. En esta ecuación, no nos dimos cuenta, aparece en la clase, pero el coeficiente m solo abarca, es decir, solo afecta a las derivadas horizontales del modelo, no a la derivada vertical. Aquí hay un error a la hora de mecanografiar la ecuación. La derivada que tiene que ver con la variación vertical no es afectada por el coeficiente m. Quizás en algún otro momento por ahí aparezca de manera correcta. Ese es un detalle importante. Recuerden, el coeficiente m que ajusta nuestro modelo a la proyección cartográfica no afecta a la variación vertical, no afecta a la derivada que tiene que ver con la variación vertical, solo afecta a la derivada que tiene que ver con las variaciones horizontales. Bueno, una vez vistos todos estos elementos que pueden decirse que son de alguna manera introductorios, aunque juegan un papel importante, ¿verdad?, en los modelos numéricos, pues ya vamos a ver los métodos de aproximación. Hablábamos de que un principio importante para construir un modelo numérico era que había que discretizar, ¿verdad?, el medio, que normalmente, por supuesto, es continuo, pues había que discretizarlo y convertirlo en una malla de puntos. Y esto es lo que se llama, se conoce como el método de las mallas, que se constituye en una red, una grilla de puntos que van a ubicarse en una región determinada. Recordar siempre que la grilla de puntos que vamos a utilizar para un modelo numérico debe ser suficientemente más grande que la región que nosotros queremos modelar, y eso tiene que ver con lo que luego también vimos, y que seguro que también hoy le vamos a pasar de alguna manera por arriba, que está relacionado con las condiciones de frontera. Bueno, aquí vimos, bueno, extrajimos un pedacito de esto aquí, ¿verdad? Estos 4 punticos que están, bueno, vamos a coger estos 4 que están aquí para no tener problemas con la frontera, ¿verdad? Escogimos estas 4 cuadrículas que están aquí, las sacamos para acá para que ustedes puedan entender. Nosotros vamos a realizar siempre el pronóstico meteorológico de la variable, en este caso en cuestión, para el punto central, que va a depender de sus puntos vecinos, ¿verdad? Y eso, bueno, lo vamos a ver enseguida. Aquí trabajamos sobre las ecuaciones de advección, ¿verdad? Para facilitar el trabajo, utilizamos la ecuación de advección, y igual J igual Q, quiere decir que vamos a trabajar con el subíndice Q, que significa que es aplicable lo mismo al eje X que al eje Y, ¿verdad? Aquí tenemos la ecuación y vamos a decir que su solución aproximada la vamos a hacer en diferencia finita. Quiere decir que lo que era un medio continuo, ahora le vamos a buscar una solución de una manera discreta. Y vamos a decir que el punto, el valor de la variable que está aquí, bueno, puede obtenerse a partir de las diferencias finitas entre este punto que está acá y este que está acá, este que está acá y este que está acá. Y mencionamos en este caso varias formas de aproximar las derivadas espaciales
de nuestra ecuación, que recuerden que entran fundamentalmente en los miembros que tienen que ver con las derivadas horizontales y también con la fuerza del gradiente de presión. En el caso de la derivada vertical, ya lo vimos que se puede resolver a partir de la ecuación de continuidad. En ese sentido, vimos tres métodos fundamentales para la aproximación de las ecuaciones en diferencia para el espacio. Esta primera, que es unilateral direccionada hacia adelante, que significa que nuestra derivada espacial va a ser aproximadamente igual a la diferencia que existe en nuestra derivada espacial para este punto, ¿verdad? Y J va a ser igual a la diferencia que existe entre el valor de nuestra variable en este punto menos el valor en este punto. ¿Por qué hacia adelante? Porque utilizamos el punto que está hacia adelante. El eje X va hacia el este, el eje Y hacia el norte, ¿verdad? Entonces utilizamos el punto que está hacia adelante y decimos, bueno, nuestra derivada, nuestro resultado, en este caso para nuestra derivada en el punto IJ va a ser igual al valor, igual aproximadamente, recuerden, ¿no? A el valor de la variable en este punto menos el valor de la variable en este otro. Y por supuesto, lo mismo para aquí, el valor de la variable en este punto menos el valor de la variable en este punto para el caso de la derivada meridional, que las hemos representado las dos de esta manera. Y el esquema de diferencia central hacia atrás, que no es otra cosa que esto mismo, pero vamos a decir que nuestro valor aquí es aproximadamente la diferencia entre el valor de la variable aquí y el valor de la variable acá. Esto es utilizado, por supuesto, para el pronóstico. Ahora, un pronóstico que va a ser en este punto. Ya después vamos a ver lo relacionado con las derivadas de tiempo, ¿verdad? Y está la diferencia central, que vamos a decir que la derivada para este punto que está acá va a ser aproximadamente la diferencia entre este punto que está acá y este otro que está acá, y entre este punto que está acá y este otro que está acá. Como quiera que sea, que esta es la resolución de nuestro modelo, ¿verdad? Que es la diferencia que hay en la distancia que hay entre un nodo y otro de nuestra malla. Entonces, cuando utilizamos diferencia central, en lugar de utilizar delta R, que es nuestra resolución, vamos a utilizar, ¿verdad? Dos delta R. Esta de aquí y esta de acá. O esta de acá y esta de aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vimos cómo obtener la velocidad vertical del viento, que tiene que ver con precisamente esto que vimos acá en un nivel y en otro, ¿verdad? En cuanto a la integración de las ecuaciones en el tiempo, bueno, ahí ya se complica un poco la cosa porque ya vamos a comenzar a hablar de los métodos o los esquemas explícitos, los esquemas implícitos. Y ahí vimos varios métodos. En un primer momento, bueno, mencionamos un método. Esto que podemos ver en esta pantalla aquí no es otra cosa que una explicación inicial de cómo pueden resolverse las derivadas en tiempo de nuestro sistema de ecuaciones, que ya son las que nos van a permitir hacer un pronóstico, ¿verdad? Un pronóstico del tiempo. Y en este caso, estudiamos varios métodos de aproximación en diferencia finita para nuestras derivadas en tiempo. En primer lugar, habíamos visto el esquema de Euler, ¿verdad? Muy importante. El esquema de Euler es muy famoso, pero es un esquema explícito. ¿Ok? Sin embargo, el esquema de Euler puede servir de base para el desarrollo de otros esquemas. Recuerden que siempre se está buscando un consenso en los modelos de entre los objetivos que nosotros queremos alcanzar, las potencialidades de cálculo de las que se dispone en el mundo en este momento, de manera que el modelado no solo sirva para la investigación, sino además para el trabajo operativo. Y en el trabajo operativo, las salidas de los modelos tienen que estar en tiempo, tienen que responder a determinados momentos, y ello, por supuesto, es muy importante. Entonces, se trata siempre de buscar las mejores soluciones. Este es un esquema de las diferencias centrales de tiempo, que en T+1, T-1, pero también es un esquema explícito. Llámesele explícito al esquema que en el miembro derecho sus variables son conocidas. Aquí tenemos un T+1, que es la variable que no conocemos, y todas las variables en el miembro derecho son conocidas. Este es un
tiempo anterior y esta es en tiempo presente. Por tanto, no es un problema resolverla. Aquí tenemos un esquema implícito, que es el esquema implícito de los trapecios, donde sí vamos a tener en el miembro derecho, ¿verdad? Vamos a tener variables desconocidas. Vean que queremos obtener, por ejemplo, la temperatura en T más 1, que es el tiempo futuro, y aquí, lamentablemente, tenemos también la temperatura en el tiempo futuro. Esta es una ecuación integrada y resuelta por el método de los trapecios que tiene esta peculiaridad. ¿Qué método vamos a utilizar para darle solución a esto? Bueno, hay varios métodos, pero uno de los más utilizados es el método de las aproximaciones sucesivas y que tiene que ver con las llamadas iteraciones a las cuales nos referimos en clases anteriores. Recuerden, para solución de ecuaciones, de ecuaciones recurrentes o ecuaciones aproximadas implícitamente desde el punto de vista de tiempo, pues la solución aproximada se busca a través del método de las aproximaciones sucesivas. Bueno, aquí un grupo, otro grupo de métodos que también vimos, pero que todos giran más o menos alrededor de lo mismo, el esquema de Lask-Wendroff, que es un esquema de segundo orden, ¿verdad? De precisión. Hablamos del esquema de Rugen-Kutá, que es un esquema de cuarto orden de precisión, aunque también tiene otras variantes de segundo orden, de cuarto orden, por supuesto, mucho más preciso. Y estos esquemas como el de Lask-Wendroff, que también un poco se parece al esquema de Rugen-Kutá, que es un poco más complejo, bueno, tiene que ver con realizar pasos intermedios, tanto en espacio como en el tiempo, para lograr resoluciones más ágiles, ¿no? Y demorarnos menos tiempo. Bueno, de los métodos espectrales vamos a decir solamente que son métodos también que se utilizan para soluciones aproximadas o soluciones numéricas a los sistemas de ecuaciones y que, bueno, este método de los mínimos cuadrados es uno de los más utilizados. En cuanto a la convergencia de la solución numérica, recuerden, muy importante este elemento que podemos obtener a partir de la fórmula de Courant y, bueno, Courant con otros colegas y de todas maneras, bueno, más conocida como la fórmula de Courant y, bueno, que explicamos acá cómo obtenerla. En la tarea muchos estudiantes resolvieron bien esta parte del ejercicio, algunos no lo explicaron, pero bueno, en principio parece ser que sí, que la mayoría entendió. Digo la mayoría porque no todo, quizás un 20% no quedó claro, y que es muy importante porque establece la relación entre nuestro paso de tiempo y la resolución de nuestro modelo. Ahí explicamos por qué a veces los modelos dejan de funcionar, se paran a mitad de corrida, y bueno, generalmente en muchos casos tiene que ver con eso y el consenso al que hay que llegar entre nuestro paso de tiempo, nuestra resolución y, muy importante también, el número de niveles verticales que vamos a utilizar. Bueno, luego ya entramos un poquito más en los sistemas de los modelos basados ya en las ecuaciones completas y entramos a ver ya cada miembro de la ecuación, cómo resolverlo. Habíamos visto que en diferencia finita vamos a resolver todos estos miembros de la ecuación y también este miembro que vamos a llamar que la fuerza del gradiente de presión, ¿verdad? Lo vimos en el primer punto. Ya aquí sí está correcto, fíjense bien que el coeficiente M, que tiene que ver con el ajuste de nuestro modelo a la proyección cartográfica utilizada, solo afecta a los miembros horizontales, no afecta a el miembro vertical, es decir, a la variación vertical de la variable en cuestión. Vean, como aquí estamos hablando de una derivada horizontal, pues también vamos a tener M. En este caso es la fuerza del gradiente de presión y aquí explicamos el concepto de viento geostrófico para poder que ustedes pudieran ver bien por qué el gradiente, la fuerza del gradiente de presión precisamente es la que determina la velocidad del flujo. Explicábamos lo que ocurre en los ciclones, por ejemplo, tropicales, donde hay mucha fuerza en el viento, mucha velocidad en el viento y que tiene que ver precisamente con un fuerte gradiente de presión que es tremendamente grande en una distancia de 200, 300 kilómetros. La presión puede variar desde, por ejemplo, los 1000 hectopascales a 910, 912, 920, 930 hectopascales en 200 kilómetros. Eso, imagínense ustedes la fuerza que puede tomar el viento. Y bueno, hablábamos del viento geostrófico como ejemplo solamente para que ustedes puedan ver la relación entre el gradiente de presión y la velocidad del flujo.
Ya luego, bueno, pasamos a ver qué son las parametrizaciones atmosféricas. Explicamos en qué consiste cuando el modelo y que son aplicables cuando el modelo no puede resolver un determinado proceso meteorológico a partir de las soluciones en diferencia finita, es decir, no puede resolverlos con la propia aproximación de sus ecuaciones, pues vamos a tener que resolverlo por estos métodos llamados métodos de parametrización. Y ahí dábamos mucho peso a dos cosas. Se basan en la hipótesis de que existe un equilibrio estadístico entre los fenómenos cuya escala es menor que la de la rejilla y las variables resueltas por el modelo. Aquí, bueno, lo podríamos ver. Y este otro elemento que está aquí al final, que dice que al mismo tiempo debemos buscar la manera de obtener esos efectos a partir de las características del flujo atmosférico resueltas por el modelo. Bueno, veamos un ejemplo muy simple acá, que a partir de variables como la temperatura, el punto de rocío, la humedad, etcétera, que si son resueltas por el modelo, podemos obtener, digamos, la cantidad de precipitación. Por supuesto, los esquemas de cúmulo, como los Steinfritz, de Grell-Freitas, etcétera, etcétera, hay muchos. Por supuesto, son mucho más complejos y resuelven esto de una manera mucho más completa. Entonces, bueno, en esto no nos vamos a detener. Ya entonces pasamos a cómo vamos a resolver estos miembros que están acá, que son los miembros que están relacionados con la viscosidad turbulenta, con la turbulencia, concretamente que se produce en la capa superficial y en la capa límite, también de alguna manera. Recordamos la diferencia entre la capa superficial y la capa límite, la capa superficial más pequeña, ¿verdad? De hecho, bastante poco profunda durante la noche, un poco más durante el día, hasta los 100 y algo metros durante el día, puede tener 20, 30, 35 metros durante la noche, y la capa límite libre, o la capa planetaria fronteriza libre, que va a ser aquella que está por encima de la capa superficial, aunque recordarle, porque hubo una pregunta relacionada con ello, que la capa superficial es parte de la capa fronteriza, solo que la dividimos en dos. En una primera, donde hay una característica particular, es la que mayor influencia recibe de la superficie, y una de sus principales características es que los flujos turbulentos de impulso, temperatura, humedad, que sea, de cualquiera de estas variables, pues van a tener muy poca variación con la altura. Sin embargo, ya en la capa fronteriza libre, los flujos turbulentos de estas variables van a disminuir más rápidamente y van a tender a ser cero en la parte alta de la capa fronteriza, que tiene una altura aproximadamente de 1500, 1000 metros. Durante la noche va a ser más bajita, puede tener 400, 300, 500 metros. Va a influir mucho en la altura de la capa límite la velocidad del viento, la velocidad del flujo y la estratificación térmica de la atmósfera. Bueno, aquí vimos un poquito más detalladamente la teoría K de la turbulencia para resolver este problema de los flujos turbulentos. Y bueno, aquí vimos que ya se encuentra la solución y se dice que el flujo turbulento de impulso producido en este caso, por la variación vertical de la componente zonal del viento es igual a un coeficiente que vamos a llamarle coeficiente de viscosidad turbulenta, y la variación vertical de la variable en cuestión, que en este caso la componente zonal. Dijimos que, bueno, generalmente, ya quizás no, pero en un momento determinado solían despreciarse los miembros provocados por la turbulencia horizontal por tener valores muy inferiores, o ser de menor orden que los producidos por las variaciones verticales. Bueno, las formulaciones para los flujos turbulentos son obtenidas empíricamente. Hay muchos experimentos, en muchos casos nos las vamos a encontrar más sencillas, como por ejemplo expresar un flujo turbulento, ya sea de velocidad, de calor, etcétera, a partir de la variación vertical entre dos capas cercanas a la capa superficial o a la capa límite, en dependencia del nivel en que queramos obtener los flujos turbulentos. Y aquí, bueno, ya vimos para las ecuaciones de la temperatura otros elementos que tienen que ver con las parametrizaciones, en este caso los relacionados a la radiación. Recuerden, en los modelos numéricos se parametriza ya no solo a partir de la capa límite y de los esquemas de capa límite y de capa superficial, no solo los relacionados a los flujos turbulentos, sino también tenemos esquemas para la radiación y tenemos otros esquemas para los cambios de fase. Aquí la radiación no interviene en la ecuación de la humedad, por supuesto los cambios de fase sí intervienen en la ecuación de la humedad.
Bueno, los principales esquemas que se parametrizan en los procesos numéricos, la radiación, aquí bueno, tenemos varios esquemas, el esquema de Dudia, Goddard, Camp, se utiliza este esquema para, creo que en la última clase mencionábamos que, por ejemplo, para los pronósticos a corto o mediano plazo, suele utilizarse este esquema, el Rapid Radiatrix Transfer Model global para la radiación. Sin embargo, en esquemas climáticos, por ejemplo, este de Collin et al., el esquema CAM, ¿no? Suele ser sugerido fundamentalmente para la radiación de onda, en este caso de onda corta, en este caso de onda larga. Bueno, son generalmente muy, bueno, no es que sean similares exactamente por dentro, pero sí generalmente suelen encontrarse en la misma fuente y tener los mismos nombres. Tenemos también para la convección los esquemas de cúmulo, muy importantes. Recuerden que se utilizan los esquemas de cúmulo para los modelos, en este caso regionales, cuya resolución generalmente va a ser inferior a los 6 kilómetros. Es decir, cuando digo inferior desde el punto de vista de resolución. Cuando tienes resoluciones de 6 kilómetros o más, 6, 7, 8, 9, 10, no hay un consenso todavía en eso, puede ser 5, en algunos casos se dice que 4, pero bueno, generalmente se utiliza para modelos con resolución ya por debajo de los 4 kilómetros, que puede ser 3, 2, 1, incluso en el orden de los metros, el esquema de cúmulo, recuerden que se debe desactivar, porque el modelo es capaz de resolver los procesos con sus propias ecuaciones. Bueno, en el caso de la capa fronteriza, aquí vemos varios esquemas, el de Mellor Yamada-Yangi, el modelo de Yonsei University, uno de los más utilizados en el mundo, el Asymmetric Convective Model, también es un modelo bastante utilizado, en mi país funciona bastante bien, yo lo he probado, y bueno, recientemente lo vimos en uno de los artículos que publicamos acá, el uso de los esquemas de Mellor llamada Nakanishi, que resultaron bastante efectivos acá en nuestra región. Y en la capa superficial, también conocida como la capa de Morin-Obujo, recuerden el método de la semejanza universal de Morin-Obujo, y que suele ser uno de los más utilizados, pero que bueno, ya ha tenido sus variaciones. A partir de 2013 le hicieron algunas modificaciones y bueno, generalmente suele utilizarse este esquema como esquema de capa superficial, en dependencia, por supuesto, del esquema de capa límite que vayamos a utilizar. Recuerden que no siempre, pero hay esquemas de capa límite que tienen como condición utilizar un determinado esquema de capa superficial. Bueno, hasta aquí lo que nosotros vimos en clase. Ya en la última parte vimos los resultados que se obtuvieron en el Instituto Geofísico, pero que bueno, en definitiva la parte teórica del curso es lo que hemos repasado hasta el momento. Yo pienso que son los elementos más importantes. Y por supuesto, a partir de todo esto que nosotros estudiamos y que hemos profundizado, de alguna manera nos ha permitido, bueno, hacer diferentes investigaciones en el Instituto Geofísico de Perú, bueno, cuyos resultados vimos en la última sesión, en la última clase, en el último encuentro, y que ustedes pueden consultar de manera más profunda en las publicaciones que nosotros hemos realizado. En sentido general, doctora, creo que son las cosas fundamentales que vimos durante el curso y yo creo que los estudiantes pueden estar listos para realizar su examen. Bueno, muchas gracias, Aldo. Creo que sí. Bueno, voy a compartirles en unos instantes. Yo creo que, bueno, te agradezco. Sí, dígame. Sí, no, yo ahora sí quería, bueno, finalmente acotar que en el uso de los modelos, ya como tal, del modelo WRF, recordarle que vimos tres módulos fundamentales: el módulo de preproceso, el módulo de procesamiento y ya el módulo de postproceso, ¿no? El módulo de preproceso es lo que llamamos como el BWPS y que tiene tres programas fundamentales: el GeoGrid, el OnGrid y el MedGrid. Cada uno tiene sus funciones.
lo vimos en clase. Y ya en el módulo de proceso, bueno, que hay 4 programas, 2 de ellos muy importantes, o son, que son los más importantes, o lo que diría yo son imprescindibles, que es el programa, el real.exe, y el, bueno, wrf.exe, que son los ejecutables que en definitiva realizan. Y también vimos ahí las funciones que realiza el NDAO para las soluciones del modelo en One Way Nesting, cuando queremos, digamos, realizar las simulaciones de cada dominio por separado, que tiene como ventaja que permite utilizar, en este caso, cuando usamos el NDAO, permite utilizar diferentes esquemas de parametrización en cada uno de los dominios, no así cuando corremos todos los dominios al unísono. Bueno, son los elementos fundamentales que vimos y yo pienso que sí, que los estudiantes van a poder obtener buenos resultados en sus ejercicios, igual que, bueno, quienes nos están siguiendo por las redes sociales y que, bueno, quieren participar con nosotros, quieren de alguna manera medir sus conocimientos. Muchas gracias, Aldo. Entonces, bueno, en estos momentos, en un par de minutos voy a compartir el examen, tanto para nuestros amigos de las redes como para los jóvenes que están dando el examen en estos momentos. Y bueno, agradecer a todos nuestros seguidores. Entonces, bueno, concluida esta sesión, nosotros vamos a finalizar la transmisión en vivo a través de Facebook, invitándolos nuevamente a visitar y seguirnos en las redes para las siguientes actividades académicas que vamos a tener desde el Instituto Geofísico del Perú. Agradecer también al CONDECYT de CONCITEC, que nos financia el proyecto Magnet, mediante el cual hemos invitado a 5 investigadores, entre ellos al doctor Aldo Moya, a trabajar con nosotros en el Instituto Geofísico del Perú. Les agradezco nuevamente y bueno, estén atentos a lo que vamos a las próximas convocatorias de cursos y eventos académicos que vamos a tener desde el Instituto Geofísico del Perú. Muchas gracias a todos. Gobierno del Perú. El Perú primero.